Isaac Newton perdió el equivalente a varios millones de euros modernos en la burbuja de los mares del sur en 1720. Newton, el hombre que descubrió la gravedad, que inventó el cálculo, que es considerado uno de los cerebros más brillantes de la historia de la humanidad, después de perderlo todo, dijo algo que se ha repetido desde entonces. Pudo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Si Newton podía ser destruido financieramente por sus propias decisiones, ¿qué posibilidades tenemos el resto? Hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere admitir, que la inteligencia no protege contra las malas decisiones financieras, que en muchos casos, paradójicamente, las facilita, y que entender por qué ocurre eso es una de las cosas más útiles que puedes hacer por tu economía personal, independientemente de dónde estés ahora mismo. Lo primero que hay que entender es que el cerebro humano tiene dos sistemas de pensamiento que operan de forma completamente diferente. Uno es rápido, automático, emocional. Responde en milisegundos, consume poca energía y está diseñado para la supervivencia inmediata. El otro es lento, deliberado, analítico. Requiere esfuerzo consciente y es el que usamos cuando resolvemos un problema complejo o tomamos una decisión que creemos meditada. La mayoría de las decisiones financieras que creemos que tomamos con el segundo sistema en realidad las está tomando el primero. El impulso, la emoción, el miedo o la euforia toman la decisión en fracciones de segundo. Y después el sistema analítico entra en escena no para evaluar la decisión, sino para justificarla, para construir una narrativa coherente alrededor de algo que ya está decidido. Y aquí está la trampa para las personas inteligentes. Cuanto más desarrollado tienes el sistema analítico, más convincentes son las justificaciones que construyes. No tomas mejores decisiones instintivamente. Tomas exactamente las mismas decisiones emocionales que todos los demás, pero tienes más herramientas para convencerte de que son racionales. Eres un abogado más hábil de tus propios impulsos. Y eso, en finanzas, puede ser devastador. El primer mecanismo concreto que afecta especialmente a las personas inteligentes es la sobreconfianza, y es probablemente el más documentado en la literatura de economía conductual. Hay décadas de estudios sobre esto. Las personas con alto rendimiento académico y profesional tienden a creer que su capacidad en un área se transfiere automáticamente a otras. El médico brillante, que cree que puede gestionar su cartera de inversiones mejor que un profesional porque tiene la disciplina y la capacidad analítica de haber estudiado medicina. El ingeniero exitoso que piensa que puede entender los mercados financieros con suficiente análisis porque ha resuelto problemas complejos toda su vida. El abogado que se lanza a montar un negocio sin experiencia empresarial real porque ha tenido éxito en todo lo que ha tocado hasta ahora. No es arrogancia en el sentido clásico. Es una distorsión cognitiva muy específica, la incapacidad de separar el dominio donde eres genuinamente competente del dominio donde eres un principiante con buena capacidad de aprendizaje, que no es lo mismo. Y el dinero es especialmente peligroso en este sentido porque todo el mundo tiene experiencia usando dinero desde que era niño. Esa familiaridad cotidiana con el dinero crea una ilusión de comprensión sobre cómo funciona el dinero a nivel de inversiones, mercados, construcción de patrimonio o gestión de riesgo. Son cosas completamente distintas, pero el cerebro las agrupa bajo la misma etiqueta. Newton no era un especulador ignorante que no entendía los riesgos. Era el hombre más inteligente de su época y probablemente entendía perfectamente que las burbujas especulativas acaban explotando. Y aún así perdió casi todo, porque entre entender algo intelectualmente y aplicarlo a tus propias decisiones cuando hay dinero real y emociones reales en juego, hay una distancia enorme que la inteligencia sola no cubre. El segundo mecanismo es casi el opuesto del primero, pero igual de destructivo a largo plazo. La parálisis por análisis. Algunas personas muy inteligentes tienen la capacidad de ver todos los ángulos de una situación con tal claridad y profundidad que tomar una decisión se vuelve casi imposible. Pueden construir un escenario negativo perfectamente convincente para cualquier opción. Ven el riesgo en cada inversión, la incertidumbre en cada movimiento, el fallo potencial en cada decisión. Y esa capacidad analítica, que en otros contextos es una ventaja enorme, en finanzas personales puede traducirse en años de inacción disfrazada de prudencia. No invertir porque el mercado podría caer. No emprender porque podría fallar. No comprar una vivienda porque los precios podrían bajar en los próximos años. No establecer un plan de ahorro porque quizás hay una estrategia mejor que todavía no han encontrado y no quieren comprometerse con una subóptima, mientras buscan la decisión perfecta. El tiempo pasa. Y en finanzas personales, el tiempo es el activo más valioso que existe.
Cada año de retraso en empezar a construir tiene un coste real concreto, que no aparece en ningún extracto bancario pero que se acumula silenciosamente durante décadas. La persona menos sofisticada financieramente que empieza a invertir una cantidad pequeña en un índice simple a los 25 años, sin saber casi nada, tomando una decisión imperfecta pero tomándola, casi siempre acaba en una posición mucho mejor que la persona brillante que pasa una década analizando cuál es la estrategia óptima antes de dar el primer paso. No porque la ignorancia sea una ventaja, sino porque finanzas, la acción imperfecta sostenida en el tiempo supera sistemáticamente al análisis perfecto, que nunca se convierte en acción. El tercer mecanismo es el más silencioso de los tres y probablemente el más difícil de detectar en uno mismo: la narrativa de identidad. Las personas inteligentes construyen historias muy coherentes y muy sólidas sobre sí mismas, sobre quiénes son, qué valores tienen, qué tipo de decisiones toman, cómo se ven a sí mismas en el mundo. Y esa narrativa de identidad puede convertirse en una trampa financiera muy específica y muy persistente. Si te identificas como alguien a quien no le importa el dinero, que valora las experiencias sobre la acumulación material, que desprecia el materialismo y la obsesión por las cifras, esa narrativa puede justificar años de desorganización financiera completa. No es que no ahorres porque no puedas, es que no ahorras porque hacerlo contradiría la historia que tienes sobre ti mismo. Y el cerebro protege esa historia con mucha más energía de la que protege tu cuenta bancaria. Si por el contrario te identificas como alguien exitoso, ambicioso, en ascenso, esa narrativa puede justificar gastos que proyectan esa imagen hacia afuera, aunque destruyan silenciosamente tu situación financiera real por dentro. El coche que no te puedes permitir pero que comunica lo que quieres comunicar. La ropa, el restaurante, el barrio. No porque sea superficial, sino porque tu cerebro está protegiendo una narrativa de identidad que considera más importante que los números. La narrativa se defiende sola. Cualquier información que la contradiga se descarta, se reencuadra o se convierte en la excepción que confirma la regla. Y cuanto más inteligente eres, más eficientemente lo hace tu cerebro, con menos esfuerzo y más convicción. Newton volvió a invertir en la burbuja después de haber salido inicialmente con ganancias. La vio crecer desde fuera y no pudo soportar quedarse al margen mientras otros ganaban dinero. Entró de nuevo con más capital que la primera vez y lo perdió casi todo. No porque no supiera que era una burbuja, no porque le faltara información o capacidad analítica, sino porque su cerebro construyó una razón suficientemente convincente para creer que esta vez era diferente, que él podía cronometrar el mercado mejor que los demás, que su inteligencia le daba una ventaja que en realidad no existía. Y eso es exactamente lo que hace el cerebro humano cuando la emoción y el dinero se mezclan. Construye historias convincentes, bien estructuradas, llenas de lógica aparente. Y cuanto más inteligente eres, más convincentes son esas historias, más difíciles de cuestionar, más difíciles de ver desde fuera. La conclusión no es que ser inteligente sea un problema ni que la ignorancia sea una ventaja. Es que la inteligencia sin autoconciencia financiera específica no protege de nada. Conocerte a ti mismo en términos de cómo reaccionas al riesgo real, cómo justificas tus impulsos, dónde está tu sobreconfianza, qué narrativa de identidad estás protegiendo con tus decisiones financieras, vale más en términos prácticos que cualquier conocimiento técnico sobre mercados, economía o estrategias de inversión. El dinero no premia al más listo, premia al más honesto consigo mismo. Y esa es una habilidad completamente diferente que no enseñan en ninguna universidad, que no viene con el expediente académico y que hay que construir deliberadamente, con tiempo y con incomodidad. Si este vídeo te hizo pensar en alguna decisión que creíste completamente racional y quizás no lo era tanto, hay más contenido como este en el canal. Suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo funciona de verdad el cerebro con el dinero, sin teoría vacía. Solo lo que cambia cómo te ves a ti mismo y las decisiones que tomas cada día.